Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos toda la actualidad, cómo está el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes además de las protestas que están teniendo lugar en Estados Unidos y ojo porque enseguida les vamos a contar que también se están trasladando a Francia las protestas por genocidio que está teniendo lugar, la guerra que sigue teniendo lugar en Gaza. Pendientes de esto vamos a mirar precisamente al presidente francés, Emmanuel Macron. Ayer hacía unas declaraciones cuanto menos estridentes hablando sobre pues que Europa podría morir, que estaba prácticamente al borde de la muerte y que tiene que cambiar el modelo económico y sobre todo dejar de depender tanto de Estados Unidos. Enseguida analizamos esta cuestión, miramos también un día más al conflicto en Ucrania y pendientes también de Bielorrusia. Ayer les contábamos un posible ataque por parte de Lituania, es decir, un posible ataque por parte de la OTAN. Vamos a analizarlo de la mano de los expertos, intentando también confirmar esta noticia y sobre todo el alcance que podría tener la misma, si podría derivar en una escalada de este conflicto. Miraremos también a lo que está sucediendo precisamente en el bando ruso, después de avances que están teniendo lugar en las últimas semanas, el foco puesto en Chasiv Yar, también en Yarkov. Miraremos a palabras del ministro de Defensa ruso. Hoy mandaba un mensaje algo más esperanzador, decía pues que nunca han tenido ni tendrán nunca tendrán planes de atacar a la OTAN. Dice que no es un objetivo ni político, ni geopolítico, ni militar. Pendientes de todas estas cuestiones, empezamos repasando la actualidad y empezamos pendientes de las últimas horas. Ponemos el foco en Francia. Les contábamos las protestas que se están extendiendo a lo largo de Estados Unidos. Ojo porque hoy en Francia, en París, estudiantes han bloqueado el acceso a la prestigiosa Universidad Sciences Po de París por la guerra en Gaza, exigiendo que la institución condene las acciones de Israel en una protesta que se hizo eco de manifestaciones similares que siguen teniendo lugar en campus de Estados Unidos. Gritando su apoyo a los palestinos, los estudiantes han desplegado banderas palestinas en las ventanas y sobre la entrada del edificio. Varios llevaban el pañuelo kefiyeh blanco y negro que se ha convertido en un emblema de solidaridad con Gaza. En semanas de tensiones en Estados Unidos, sobre todo en los campus universitarios, en Francia, en París, estudiantes bloqueando el acceso a la prestigiosa Universidad Sciences Po por la guerra en Gaza. Precisamente ponemos el foco de nuevo en París, en el presidente francés, en Emmanuel Macron. Ayer hacía unas declaraciones también de cara a las elecciones europeas donde decía que Europa podría morir. Dice que que tiene que dejar de depender tanto de Estados Unidos, que el modelo económico de Europa ya no es viable y que sobre todo en el caso de que Rusia termine imponiéndose en la guerra en Ucrania, Europa podría estar al borde de la muerte. El presidente francés dijo ayer que Europa es mortal y que puede morir. Añadió que su futuro depende de decisiones que deben tomarse ahora. Insiste en que la Unión Europea necesita aumentar su independencia en materia de seguridad, afirmando que la Unión está asumiendo peligros de seguridad global, pero que el despertar es todavía bastante lento. En su intervención en la Universidad de Sorbona, Macron ha dicho que Europa está siendo arrinconada por el ascenso de potencias regionales como Irán y que debe reaccionar más rápidamente a los cambios geopolíticos. Añadía que la Unión Europea, no es una prioridad para Estados Unidos y que no tienen las armas adecuadas para afrontar los riesgos por sí sola. Pendientes de esto, miramos ahora al ministro de Defensa ruso. Ha afirmado este viernes que Moscú no tiene planes geopolíticos y militares de atacar a países de la OTAN. En concreto, sus declaraciones apuntaban a que la Federación Rusa nunca ha amenazado a la OTAN. Dice: no tenemos intereses geopolíticos ni militares para atacar a los estados del bloque. Simplemente estamos protegiendo a nuestra gente en nuestros territorios históricos. El titular de Defensa ruso ha asegurado que han sido precisamente las tropas de la OTAN desplegadas junto a las fronteras rusas las que han creado amenazas adicionales a Moscú. Dice: las fuerzas de la alianza están casi pegadas a nuestras fronteras y crean amenazas adicionales a la seguridad militar. Precisamente, hablando de la OTAN, miramos ahora a Bielorrusia. Las declaraciones del jefe de la principal agencia de seguridad de Bielorrusia afirmaba este jueves que el país ha impedido intentos de ataques con aviones no tripulados desde Lituania dirigidos a la capital, a Minsk y a sus alrededores. El ejército de Lituania y el Centro Nacional de Gestión de Crisis negaron rotundamente esta afirmación hecha por Iván Tertel, el jefe del Comité Bielorruso para la Seguridad del Estado. Ha dicho en una sesión de la Asamblea Popular de Bielorrusia que en cooperación con colegas de otras estructuras han llevado a cabo recientemente una serie de medidas de seguridad agudas que han permitido prevenir ataques con aviones no tripulados de combate desde el territorio de Lituania sobre objetos en Minsk y sus alrededores. Se ha hablado también de que los radicales tanto en Lituania como en Polonia están produciendo drones para atacar
A Bielorrusia, muchas cuestiones que están sobre la mesa en estos momentos, muchas tensiones geopolíticas que analizamos, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy bien, saludos a todos. Un placer tenerte por aquí un día más. Tenemos a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. José, buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Un placer. Y tenemos a Jesús López Armejo, investigador de CONACYT México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas. Un placer estar con ustedes. Un placer teneros a los tres. Te veo además bastante recuperado, Jesús, así que si te parece empiezo contigo. Empezamos mirando a Francia, más allá de las protestas, ojo, protestas también en universidades francesas, después de lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas manifestaciones, estas detenciones también que están teniendo lugar en campus universitarios. Miramos al presidente francés, Emmanuel Macron, sigue lanzando mensajes también de cara a las elecciones. Ayer nos sorprendía a todos, decía que Europa puede morir, que está en una situación muy complicada y que no puede depender tanto de Estados Unidos. ¿Cómo valoras tanto la situación en Europa, sabemos cada vez más frágil, cada vez más complicada, como estas palabras de Emmanuel Macron? Sí, bueno, básicamente Macron se acaba de dar cuenta, querido Sergio, de lo que nosotros hemos venido anunciando desde prácticamente el 24 de febrero del año 2022, que si Europa se equivocaba como región, que si sus liderazgos se equivocaban como región, no solamente terminaría subordinándose, es decir, terminaría desperdiciando la posibilidad de ser un cuarto pilar del siguiente orden poshegemónico estadounidense, es decir, de competirle como región a China, a Estados Unidos, a la misma Rusia, y de ser una región que marcara la pauta en cuanto a lo que le ha dado ventaja, digamos, en las últimas décadas, el empoderamiento de las clases medias, el fortalecimiento institucional, la ampliación de los procesos democráticos y, bueno, pues esto que se traduce en la prosperidad de una región que se volvió muy atractiva, tanto que cada vez más países vecinos deseaban formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, de manera colectiva, sigo sin entender esa manera en la que decidieron subordinarse a Estados Unidos, socavar la democracia con tanta censura, disfrazada de combate a la propaganda, cómo se dejaron comer el mandado, es decir, bajo el argumento de dejar de ser dependientes de Rusia, terminan por ser dependientes de Estados Unidos, que una y otra vez les quita, digamos, ese recurso para hacerlos todavía más dependientes. Y me explico muy concreto en tres casos. En el tema del petróleo, en donde Estados Unidos solamente les puede proveer un porcentaje muy menor, y eso de aquí a 2030, de lo que Rusia les proveía a la mayoría, por lo menos a la mitad de los miembros de la Unión Europea, con el gas natural, que por cierto también es otro tema, el tema, digamos, uno de los temas centrales de esa interdependencia compleja que existía entre Rusia y Europa, en donde Estados Unidos, con el pretexto del cambio climático, del calentamiento global, le va a estar, ahora que tenga a Europa completamente dependiente, la va a estar llamando a revisar constantemente si esas transacciones no afectan al cambio climático, cuando en realidad el trasfondo será el mantenerla cada vez más subordinada. Y el tercer punto, que me parece también muy importante, cómo Europa sigue permitiendo un gran número, la presencia de militares estadounidenses, pero al revés casi nunca sucede. Casi nunca sucede que haya militares o convoys grandes, representativos de militares europeos en Estados Unidos o en Canadá, con el justamente argumento de que están cooperando en esta organización transatlántica. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto estarán los líderes europeos del presente? ¿Hasta qué punto estarán dispuestos a seguir cediendo terreno como lo ha hecho Alemania? De tal suerte que ha quedado Alemania incluso sin el criterio y sin las herramientas para poder investigar cuál es el verdadero responsable del ataque contra el Nord Stream, y por otro lado, la falta que le empieza a hacer a Europa de un liderazgo como el de Charles de Gaulle, que con todos sus altibajos, con todas sus luces y sombras, era una especie de líder europeo que apostaba por lo local y por lo regional, Sergio. No sé si Macron estará improvisando por esa línea. Bueno, pues José, quiero trasladarte también esta misma cuestión. Si Macron está improvisando, ¿por qué está lanzando este mensaje y cuánto hay de cierto en ello? ¿Cómo de complicada está la situación en Europa?
Bueno, pues yo creo que Macron tiene razón, pero llega tarde al funeral. Es decir, Europa, una vez roto los lazos con Rusia y puesta en manos de Estados Unidos, no puede actuar, no tiene capacidad para actuar independientemente. Es una especie de pequeña hidra de 27 cabezas, pero sin ningún cerebro. Entonces, realmente Europa ha quedado completamente desactivada como agente histórico. Haría falta una auténtica revolución dentro de Europa para cambiar ese rumbo. Como ha dicho antes el señor Jesús, hace falta la vuelta al modelo golista. Pero el modelo golista ha sido completamente rechazado por la propia Unión Europea, que ha optado por atarse de pies y manos al carro de los americanos. Y yo veo que 27 años puedan ser capaces simplemente de formar un cuerpo expedicionario. O sea, un cuerpo expedicionario europeo, como se amenaza hoy en día para mandarlo a Rusia, yo lo veo muy difícil. Podrían juntar, no sé, 50.000 soldaditos y cada uno con un mando distinto. En fin, creo que sin Estados Unidos, la Europa que se ha diseñado ahora es completamente ineficaz sin Estados Unidos. Europa sería eficaz aliada a Rusia. Primero, porque Rusia no es una potencia como Estados Unidos. Es decir, Rusia no es tan capaz de avasallar a Europa como Estados Unidos. Y por eso la relación sería mucho más igualitaria. Y segundo, la simbiosis entre la economía y la industria alemana y los recursos rusos era estupenda, era óptima. Haría falta recordar al canciller Schröder, por ejemplo, que fue uno de los que vio aquello, que realmente la unión de la Unión Europea y Rusia, una asociación, mejor dicho que una unión, pues podría crear un coloso euroasiático que evidentemente ya no puede surgir. O sea, se han roto demasiadas... Esto es un jarrón que se ha roto y por mucho que lo peguemos y no hay forma de recomponerlo. Y realmente quien ha salido perdiendo de este conflicto primero es Ucrania, pero a nivel histórico, decirlo del gran enfoque, sin duda alguna es Europa. Quiero preguntarte, ¿cómo lo ves? ¿En qué situación está Europa? ¿Cuánto dependemos de Estados Unidos? ¿Y cuánto nos está afectando también haber roto relaciones de esta forma con Rusia? Decía hoy Peskov que las relaciones ya no van a volver a ser igual, que han aprendido de lo que ha sucedido, han aprendido sobre todo del conflicto en Ucrania y dicen, bueno, pues que no volverán a ser lo mismo. Eduardo, ¿cómo ves esta cuestión? ¿En qué punto queda Europa ahora? Europa está maltrecha y Europa no es que pueda morir, como dice Macron. Europa se está suicidando y además lleva haciéndolo bastante tiempo. Es difícil identificar hoy en día cuáles son los intereses de Europa. Los tiene, pero desde luego sus clases políticas no los unifican bajo una propuesta común, en ningún caso. Somos, y lo han señalado tanto José como Jesús, ¿no?, extraordinariamente dependientes de Estados Unidos cuando en su día tuvimos una oportunidad no basada en una afinidad ideológica, no basada en un deseo de confraternización íntimo, sino en la realpolitik de aproximarnos a Rusia. Rusia estaba deseando entenderse con Europa, Europa estaba en su momento de máximo prestigio internacional, lo ha señalado antes Jesús, ¿no? Es decir, todos los países aspiraban a formar parte de ese club. Y en ese momento Europa tenía un know-how y una potencia industrial que con las energías y las materias primas de Rusia lo convertirían no en ese cuarto actor, sino en un tercer actor que, por un acuerdo de intereses, no tenía que ir mucho más allá, pues nos hubiera situado en una posición muy predominante. Por otro lado, hay que señalar ese tan añorado personaje, Charles de Gaulle. Yo creo que hoy en día Europa tiene el nivel más bajo de liderazgo y de calidad de liderazgo que ha tenido en muchísimas décadas. Estamos ante auténticos enanos políticos en todos los países en los que nos movemos. Y no solo por su altura, como en el caso de Macron, ¿no?, sino en términos intelectuales. Es deplorable ese punto.
Antes siempre se decía que Europa encontraba a sus grandes hombres en los momentos difíciles. Yo creo que este es uno de los momentos más difíciles y no los tiene. No los tiene de ninguna manera. De hecho, un síntoma como el que ha señalado Jesús de dependemos del petróleo de Estados Unidos, aunque solamente nos puede ofrecer satisfacer nuestras necesidades en una parte menor, yo añadiría algo más, no solamente en una parte menor, sino en una parte muchísimo más cara que el resto. Esto verdaderamente es un agravio. Demuestra que no existe ninguna autonomía energética en Europa, ninguna estrategia de energía. Estos últimos días se hablaba de la amenaza de China y las eólicas y tantas otras noticias. No nos podemos defender de eso, no nos hemos defendido de las placas solares, no nos hemos defendido de los coches eléctricos. Yo creo que esto caerá también por su propio peso. Soy muy pesimista y bueno, a veces hay que significarse, ¿no?, en los programas. Yo sí soy europeísta, quizá no tal como hoy en día se cuenta en tantos escenarios, pero yo sí creo que tiene un papel histórico, cultural y de futuro en la medida en que consensúe identifique unos intereses comunes y los ponga en marcha. Desgraciadamente ese tren de Rusia ya ha pasado y además cuando hace intención de volver a encarrilarse en dirección hacia Occidente siempre surge alguien que lo va a alejar, justificándolo en cuestiones morales y de valores. Señores, estamos hablando de política, ¿eh? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que nunca como hasta ahora tampoco se ha edificado un discurso tan moralista y, entre comillas, religioso en torno a la política como en el que estamos inmersos. Yo creo que es difícil pensar que vayamos a salir con bien de esta. Desde luego Francia, como siempre, pues con Delahme a la cabeza de Europa, pues tiene unos intereses de liderazgo, dado que lo han echado a patadas del Sahel y de toda esa zona, es lo que le queda. Y también quiere encontrar una serie de economías de escala para sus armas y vendérnoslas a nosotros y competir en ese sentido con lo que puede ser el mercado americano, que va a dar ayudas. ¿Para qué? Para que fabrique la suficiente cantidad de armas que le permita unas economías de escala que haga rentables afrontar armas de nueva generación como las que van a desarrollar China o Rusia o cualquier país que aspire a tener un liderazgo mundial. Bueno, pues pendientes de Europa, de cómo está la situación, de estas declaraciones de Emmanuel Macron, quiero preguntaros también por la situación, por la tensión entre Rusia y la OTAN. Hoy ha habido declaraciones por parte del ministro de Defensa ruso que, bueno, Jesús básicamente ha dicho que no tiene ningún tipo de interés en atacar a ningún país de la OTAN. Dice que no hay ningún interés ni militar ni geopolítico. ¿Por qué escuchamos estos mensajes por parte de los principales líderes europeos, mientras que Rusia, bueno, sigue diciendo pues que no es de su interés, que no tiene ni siquiera planes militares? Esto es lo que dice al menos el ministro de Defensa. ¿Cómo es esta situación y en qué punto está también la tensión entre Rusia y la OTAN? Sí, Sergio, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, estamos en una especie de Guerra Fría 2.0 con las características propias de nuestra época. Y la disuasión nuclear sigue siendo un papel mental. Es decir, sí queremos un conflicto de mediana intensidad, pero de largo plazo, que no necesariamente sea autodestructivo, en la que otros ejércitos peleen por nosotros, en la que la sangre que sea derramada sea la de otros ejércitos, a lo cual nos es más fácil seguir invirtiendo económicamente, pero sin tener el costo político de que lleguen cajas con banderas, con cuerpos de nuestros soldados. Por decir algo, mira, en Irak y en Afganistán Estados Unidos invertía alrededor de $100,000 millones anuales, pero además no solamente era dinero lo que invertía, sino también pues el costo político, que para los estadounidenses es muy fuerte, brutal, cuando regresan soldados estadounidenses asesinados en batalla, en estas cajas que enredan de banderas, símbolo pues de que han perdido. Y se preguntan en Estados Unidos cómo es posible que si nuestros soldados están 10 veces mejor equipados, con tecnología de todo tipo en los uniformes, pues todavía decían en aquel momento mueran ante pastores, ¿no? Ante pastores de rebaños en Afganistán, por ejemplo. Ahora Estados Unidos ha encontrado es otra manera de seguir invirtiendo dinero, pero con la salvedad de que ya no
de que ya no están muriendo, o sea, lo que vemos en pantalla no es que estén muriendo soldados estadounidenses porque ni siquiera están peleando las batallas. Para eso está Ucrania, si se ofrece, para eso está Polonia, o quizás Alemania, quizás Finlandia, o para eso está el ejército de la OTAN compuesto por el resto de países. Y esto es bien importante porque, como estamos observando en los diferentes campuses, cada vez en esos recintos universitarios es más difícil mantener una narrativa de estamos luchando por la democracia cuando se mueven con doble moral y doble estándar. Y quienes estamos viendo, que también hemos hablado en muchas ocasiones, como General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin y algunas otras empresas que se dedican a producir y a comercializar armamento a gran escala, cómo se benefician en las bolsas de valores porque sus acciones se van para arriba mientras se mantenga sostenido un ingreso, o aumenta mientras un conflicto se sigue incendiando. Y esto es brutal porque es mantener un conflicto de mediano a largo plazo, de mediana intensidad, en donde no están muriendo tus soldados. Decía descaradamente Lloyd Austin III, el ministro de Defensa, de los Estados Unidos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, decía: camaradas, finalmente el dinero está regresando a nosotros porque al hacer que tengamos que cooperar, pues necesitamos pedirle a las empresas que aumenten su producción, y estas empresas van a emplear a ciudadanos estadounidenses porque estas armas se van a crear en suelo estadounidense. Entonces la industria se renueva, la industria se obliga incluso a destinar parte de este presupuesto para investigación de más y mejores armas modernas, con mayor tecnología incorporada, y esto, bueno, nos hace dar un salto adelante, pero también generar más empleo para nuestra gente, de tal suerte que habrá un retorno de la inversión. Veámoslo como inversión, más que como dinero que se va para otros países. Y si además, adicional, hacemos que nuestros subordinados, nuestros aliados en Europa también aumenten sí o sí, por lo menos entre el 2 y el 3% de su gasto militar, equivalente a su Producto Interno Bruto, pues finalmente, cuando la misma industria europea no pueda producir las armas que se requieren para esos niveles, van a venir a Estados Unidos y nosotros nuevamente tendremos que salir en un plazo no muy lejano a decirles que acá pueden comprar las armas que se necesitan. Entonces, si le seguimos la pista del dinero, Sergio, se está pensando en cómo esto, sin afectar directamente a Estados Unidos, por eso tiene que hablar de derechos humanos y de democracia, sin afectar directamente a Estados Unidos, se mantiene, otros pelean sus batallas y ellos siguen viendo cómo el dinero circula de unas manos a otras. Me parece que por ahí va la lectura geopolítica. Precisamente, Jesús, hablando de las tensiones entre Rusia y la OTAN, en las últimas horas está siendo noticia pues cómo han exhibido en Moscú varios carros de combate, varios tanques, hablando además de que Ucrania ha tenido que retirar los Abrams, han destruido 5 de los 31 que había en combate, y bueno, ha habido una exhibición en Moscú de muchos tanques, de muchos carros de combate. Decía Stoltenberg que es una agresión híbrida por parte de Rusia, que está mostrando pues estos carros, estos tanques, como si fuese una victoria. José, ¿cómo ves esta cuestión? Porque sorprende, ¿no?, que Stoltenberg haga declaraciones de este tipo. Si la OTAN no está involucrada en este conflicto, ¿qué más le da, no?, que muestran estos carros? No tiene mucho sentido. Porque está claro que es un conflicto de Rusia contra la OTAN. En realidad de Rusia contra Estados Unidos, porque la OTAN son los países satélites de Estados Unidos y obedecen a un mando americano. Por eso, cuando hablaba antes Macron de la independencia estratégica de Europa, lo primero que tendría que hacer era irse de la OTAN, cosa que evidentemente es imposible en las circunstancias actuales. Entonces, bueno, Rusia vence, las noticias que llegan del frente son cada vez más potentes en cuanto a que están cayendo cada vez más posiciones ucranianas de manera más rápida y con un menor coste tanto en tiempo como en víctimas para los rusos. Y bueno, la situación ucraniana está cerca de un punto de ruptura, o al menos esa es la impresión que da. Y bueno, pues los rusos evidentemente ganan batallas y exhiben sus trofeos, que es lo que han hecho todas las potencias que han ganado batallas: coger los trofeos del enemigo y enseñárselos a tu pueblo para demostrarle que la cosa va bien. Y bueno, yo reconozco que desde el punto de vista del marketing del armamento occidental, pues es un fracaso, porque claro,
que material ruso mucho más barato, mucho menos sofisticado, esté dando buena cuenta de los Leopard, de los Abrams, de los Challenger, pues hombre, no puede sentarles muy bien. Recordemos que para Estados Unidos esto es un gran negocio. De momento es quizá uno de los mejores negocios que ha hecho Estados Unidos en lo que va de siglo, porque le ha permitido anular a Europa, destruir al competidor alemán y, por otro lado, pues bueno, vender armas en cantidades colosales. Claro, si esas armas resulta que armamento ruso, que vale muchísimo menos, las destroza con escasísimo gasto, pues hombre, no es una buena publicidad. Y luego, por otro lado, hay que recordar, a Estados Unidos lo que le interesa es que Ucrania aguante hasta principios de noviembre. Después de noviembre Ucrania se puede venir abajo, que da igual. Entonces, la cantidad de dinero que se está dando a Ucrania es pues una propina. Dicho en términos vulgares españoles, es tente mientras cobro. Tú aguanta mientras esto dure y ya a partir del 4 de noviembre, pues si te caes no pasa nada. Pero la situación militar empieza a ser muy, muy seria. O sea, Ucrania está perdiendo mucho en muy poco tiempo y no sabemos si este tinglado aguantará hasta noviembre. Eduardo, ¿cómo ves estas declaraciones por parte de Stoltenberg, por parte del secretario general de la OTAN? Dice que es una agresión híbrida por parte de Rusia, que está mostrando estos trofeos como si hubieran ganado. Parece, bueno, pues que al menos verbalmente sí que supone una escalada, ¿no? Por lo menos cualquiera diría que está un poquito nervioso Stoltenberg, ¿no?, con esto. Sí, está nervioso porque el frente se está abriendo más allá de lo que puede creíblemente defender. Ayer me comentaba un amigo mío, experto en shipping, que ya están golpeando barcos en el Océano Índico. El Océano Índico significa mover barcos del mar de la China Meridional hacia el Índico y empezar a diversificar recursos. Esto de guerra híbrida realmente está por ver. Yo lo que sí estoy viendo, y en esto coincido con lo que han señalado mis dos compañeros, es que Estados Unidos está haciendo un extraordinario negocio. Ya lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Fue el recurso que le permitió salir del famoso el famoso golpe del 29, de la crisis, ¿no? La famosa crisis. Vino el New Deal y el New Deal se sustentó durante los años 30, sobre todo en la fabricación de armamento. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Estados Unidos, eso es al menos lo que creo que ellos piensan, es que esta guerra se perpetúe. Porque perpetuar la guerra significa seguir fabricando armas y seguir vendiendo gas y petróleo muy caro. Si esto se acaba es como matar la gallina de los huevos de oro. En realidad Estados Unidos está ordeñando de una manera sistemática a Europa y Europa se está dejando ordeñar. Por otro lado, en el caso de la guerra, Jesús lo decía, ¿no? Es que están dando los golpes en la cara de otro. Es como esa imagen del payaso que se agacha y golpean al de atrás, ¿no? Estados Unidos provoca y el payaso que está detrás somos nosotros y recibimos la torta, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no está ni mucho menos preparada al nivel de Rusia. Creo que solo hay un país occidental, una democracia capacitada para asimilar un nivel de bajas casi inaceptable, que es Israel. El resto no hemos entendido de qué va la guerra del siglo XXI ni de lejos. No puede asimilar las bajas, no tiene soldados preparados, ni puede mantenerlos indefinidamente en el frente sin que se le enfade su propia población local, ¿no? Si a esto sumamos, y lo tenía aquí anotado, que las armas europeas pues brillan por su ausencia y realmente están perdiendo el tren en muchos sentidos. Antes tenía una aviónica estupenda, tanques estupendos, y lo de los tanques hay que ponerlo entre comillas. Esto es un tema que yo he debatido con algunos militares. ¿Es el fin de la era del tanque? Algo que puede ser destruido por un dron, que es infinitamente más barato. ¿Van a ser las guerras de otra manera? Esas divisiones de tanques que avanzan, pues yo creo que a lo mejor les ha sonado su hora final. Y los americanos, desde luego, pues yo creo que en cierta manera están viéndolo venir, porque el Abrams es el carro más sofisticado, es un carro
de más de 60 toneladas, creo que está en torno a los 70 toneladas, tiene un cañón de 150 milímetros, pero que llega donde llega. Un dron puede llegar muchísimo más lejos y mucho más barato. Hay que replantearse también estratégicamente las enseñanzas que nos está ofreciendo la guerra de Ucrania y que todavía no estamos digiriendo muy bien en Occidente, ¿no? No se trata de tener más de lo mismo y mejor, sino a lo mejor de pensar en tener otras cosas que son más útiles. Un arma es sofisticada en la medida en que alcanza sus objetivos y realmente el hecho de que retiren de la circulación los Abrams pues es que por lo menos se lo van a hacer mirar los norteamericanos. El mayor drama que podría ocurrir a Europa es que se metiese con sus propias tropas y sus propias armas en un escenario del que desconoce tanto como es tanto el bélico como el geográfico en Ucrania. Y tampoco creo que Europa estaría capacitada para asimilar una avalancha de bajas como el que ha sufrido, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Que a pesar de todo, bueno, pues se sigue defendiendo, pues porque tienen la actitud y los redaños para seguir peleando y asumiendo que esto tiene un coste. Europa ni de lejos, o sea, empezaríamos a poner flores, ositos en vallas y cosas así, y mensajes hermosos, pero realmente no podríamos contrarrestar a las iniciativas rusas con una estrategia creíble y mucho menos unos medios orquestados, ¿eh? Esto es la Casa de Babel, sigue siéndolo. Tiene gracia que el idioma con el que todos nos entendemos siga siendo precisamente el del país que dejó la Unión Europea. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es un escenario muy preocupante para los que somos europeos y creemos que Europa todavía tiene algo que decir en un escenario de respeto, porque también el escenario multipolar ya no se puede ignorar de ninguna manera. Bueno, pues para que se hagan una idea, está hablando Eduardo del coste de esta guerra, ¿no? Los drones que están destruyendo estos tanques, los Abrams, los Leopard, valen unos 30.000 euros, más o menos, y están destruyendo pues, los tanques que se supone que son los más sofisticados del mundo. Los Abrams valen entre 5 y 9 millones, si no tengo mal el dato, y los Leopard hablan incluso del entorno de los 10 millones de dólares. Pues bueno, es una muestra, ¿no?, de lo que está sucediendo en el campo de batalla. Precisamente hablando del conflicto entre la OTAN y Rusia, os quiero preguntar por Bielorrusia. Ayer dábamos una noticia, un posible ataque por parte de Lituania. Claro, un país de la OTAN estaría atacando a Bielorrusia, el principal aliado, ¿no?, de Putin, el principal aliado de Rusia. Jesús, quiero que nos cuentes un poquito cómo ves esto, si has podido o no contrastar esta noticia. Lituania enseguida lo negaba. Lukashenko ayer mandaba mensajes, bueno, preocupantes, ¿no?, hablando de que la OTAN está además intentando entrar en Bielorrusia. La oposición, sobre todo, está intentando incluso tomar algunas ciudades. Hablaba de que tanto Polonia como Lituania están fabricando drones para atacar su territorio. ¿Cómo ves esto? Porque claro, de Bielorrusia no se habla tanto, pero en el caso de que haya un ataque allí, el conflicto va a escalar seguro, ¿no? Sí, no, mira, muy interesante. Y de verdad, si hacemos una especie de escenario hipotético, habría que preguntarnos cuál sería la interpretación que haría el resto de los miembros de la OTAN cuando uno de los suyos provoque la guerra. Es decir, me queda claro que el artículo 5, al que tanto hacen alusión para justificar un ataque colectivo en contra de Rusia o en contra de cualquier otro actor como Irán o como la misma Argelia o X o Y, se da en el entendido que esos países externos ataquen primero. Pero ¿qué pasaría si uno de los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se atreven a atacar? Porque lo que sí hemos estado observando es, primero, que no todos los países de la OTAN, por muy miembros que sean, a la hora de la verdad, cuando se calientan las acciones, se tensa la relación, terminan por decir, bueno, no estamos de acuerdo con esta operación, hasta dónde estarían dispuestos a ofrendar la vida prácticamente, la destrucción de su propia infraestructura. Y luego, por otro lado, también nos ha tocado observar que Estonia, Letonia, Lituania, particularmente estos tres, han sido, junto con Polonia y Finlandia, pero particularmente estos tres, por su experiencia, su pasado soviético, extremadamente beligerantes. Si cualquiera de estos, o si de estos dependiera, de cualquiera de estos tres países dependiera la reacción de la OTAN, desde hace
años estaríamos ya en una tercera guerra mundial, porque sí han calentado bastante las hostilidades en contra de Rusia. Por ejemplo, Lituania, el Parlamento de Lituania en 2022, inmediatamente, Sergio, aprobó que no habría castigos y no serían tratados como criminales aquellos de sus ciudadanos que fueran a apoyar al ejército ucraniano en una guerra contra Rusia. Es decir, no mandamos a nuestro ejército por todo lo que implica en términos legales, pero vamos a relajar las leyes en apoyo a Ucrania para que aquellos de entre nuestros ciudadanos que quieran ir a librar batallas lo puedan hacer por un ejército extranjero, al que sentimos pues muy cercano a nuestros intereses. Entonces, eso te habla de que si sumado a que no solamente permiten que vaya capital humano a luchar, sino que también han sido de los más representativos en términos porcentuales, hasta entre el 40 y 42% de sus capacidades militares en términos de artillería, en términos de armamento, han ido a reforzar también al ejército de Ucrania. Entonces, por eso te digo, en lo que contrastamos hasta dónde Lukashenko dice la verdad y hasta dónde estos países bálticos hacen o tiran la piedra, como por ahí dijeran, tiran la piedra y esconden la mano, ¿cómo se interpretaría en el resto de miembros que sus propios, valga la redundancia, aliados estratégicos dentro de la organización estén generando las condiciones para que el choque que los grandes como Estados Unidos o Alemania o la misma Francia dicen queremos evitar directamente contra Rusia por lo que sabemos que significa? ¿Dejarán que esos países enfrenten solos el reto o en algún momento, como sucede con Ucrania, que no es miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN, cada vez se les dibujan más sus fronteras entre la OTAN y la Unión Europea, pues actuarían solos frente a Rusia? Ese es un debate que cada vez gana más lugar entre los académicos, Sergio. Pues precisamente estabas hablando de los bálticos, Jesús, también se conocía en las últimas horas que tanto Letonia como Polonia están de alguna forma planteándose obligar directamente a los ucranianos pues, que han huido, que han exiliado de Ucrania por cómo está la situación, porque no quieren luchar en el frente de batalla. Se está hablando de que quieren obligarles a volver a Ucrania y a luchar en esta guerra. José, quiero trasladarte esta pregunta. ¿Cómo ves esta posición y también este posible ataque a Bielorrusia? ¿En qué podría también desencadenar? Bueno, empezamos por la segunda parte. El ataque por cualquier conflicto en Bielorrusia sería más grave que el de Ucrania. Porque no olvidemos que Bielorrusia es lo que protege el Oblast de Kaliningrado, que es el enclave que está en la antigua Prusia Oriental, que está rodeado por Polonia y por Lituania, que se comunica con Bielorrusia a través del corredor de Suwałki y que en caso de un ataque de la OTAN, sobre todo de Lituania, a Bielorrusia, provocaría prácticamente de inmediato la entrada de guerra de Rusia. Sería prácticamente imposible impedir una guerra entre Lituania y Rusia si hubiera un ataque ucraniano a Bielorrusia. Y sabemos que los medios de oposición a Lukashenko están en Lituania. O sea, es muy probable que haya operaciones de sabotaje y de infiltración de la oposición, que además ha mandado gente a luchar a Ucrania. O sea, que no es ninguna hipótesis extraña. Y es mucho más grave de cualquier cosa que pueda pasar en Ucrania, porque afecta directamente a un punto neurálgico y terrible de tensiones, que es la antigua Königsberg, la actual Kaliningrado rusa. Y por otro lado, el corredor de Suwałki, el enlace entre Polonia y Lituania y la posesión por parte de los bielorrusos de armamento nuclear ruso y además de un destacamento importante de los antiguos Wagner, pues indica hasta qué punto Rusia piensa en defender Bielorrusia. No olvidemos tampoco otra cosa. Las unidades más potentes del ejército ruso no están en Ucrania. Probablemente las unidades más potentes, sobre todo al nivel clásico, estén en la frontera de Bielorrusia. Ucrania es uno de los muchos frentes que puede tener abierta la inmensa Rusia, que bueno, por sus fronteras tiene una cantidad de amenazas probables
extraordinaria. Y evidentemente el Cáucaso, Bielorrusia, el Báltico, Asia Central, hay un montón de lugares en los que Rusia concentra cantidades enormes de fuerza. Y bueno, cualquier aventura de Lituania en Bielorrusia puede tener consecuencias tremendas. Y en cuanto a mandar a los ucranianos, a los refugiados ucranianos, a combatir, no es una medida que esté de acuerdo ni con el derecho internacional ni con nada parecido, pero sí con la necesidad apremiante de mandar carne de cañón a Ucrania. La situación del ejército ucraniano es terrible. Y además, últimamente ya no se disimula. Salió hace poco la noticia que había 100.000 desertores, gente que no había vuelto a sus unidades. Es decir, el heroísmo del ejército ucraniano, que ha sido espectacular durante buena parte de estos años, empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Bueno, pues que la guerra tiene un factor moral, un factor sobre todo moral interior, que a medida que va durando el conflicto va minando sobre todo al que pierde, evidentemente. Y no es legal, no es admisible legalmente, pero yo entiendo perfectamente que necesiten tirar de lo que puedan para enviarlo al frente, como están utilizando a mujeres. Eduardo, ¿cómo ves también tú esta situación, este posible ataque a Bielorrusia y en qué podría desencadenar? Si Rusia podría dejar pasar un hecho como este, porque parece, como bien nos está explicando José, parece algo complicado, ¿no? Vamos, parece que sería la escalada total ya en este conflicto. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer es negar la mayor. Lituania no puede atacar a Rusia. Basta mirar un mapa, o sea, no van a salir de su territorio sin pedir permiso a papá, eso lo tengo clarísimo. O sea, los estados bálticos llevan con presencia de armas de la OTAN, incluso nuestros aviones han estado vigilando el cielo de esa parte de Europa desde hace muchísimo tiempo. Lituania, a ver si nos meten en un lío. No, Lituania no va sola ni al baño, o sea, no va a ser, siento decirlo, pero es que es así, o sea, no pasa nada. Tampoco nosotros vamos tan solos como quisiéramos, ¿no? Pero es así. Entonces yo lo que creo es que realmente lo que nos estamos dando cuenta es que hay una serie de lugares como Lituania, como Letonia, como Estonia y sobre todo como Polonia que empiezan a oler a Serbia en 1914, ¿no? Es decir, pueden meternos a todos en el lío y sin quererlo. Yo creo que eso es evidente. Me ha parecido muy interesante la reflexión que hacía José, ¿no? De las bajas. Se hablaba de 500.000 ucranianos que han sido bajas. Dicen, no puede ser. Depende cómo las cuentes. Si estás contando los 100.000 desertores, los que se van a Europa huyendo del combate, más los que se esconden en sus casas cuando les están buscando para que se incorporen, pues efectivamente, como se solía decir antiguamente en los brindis militares, por nuestros mejores. Y hablábamos de nuestros mejores y nos referíamos a aquellos que ya habían muerto en años anteriores. Probablemente los mejores de Ucrania estén bajo tierra en estos momentos porque realmente llevan sufriendo durante muchísimo tiempo y no les queda precisamente lo mejor de sus cuerpos de élite. No así a Rusia, como señalaba José, realmente las mejores divisiones las tienen donde tienen que empujar y aparecer en 4 semanas en Varsovia, ¿no? o en 2 días, ¿no? Porque yo creo que no tenemos una fuerza militar disuasiva creíble para Rusia, ¿eh? Luego hay otra cosa que también odio del discurso que actualmente circula, ¿no? Y que nos aleja de la realidad, y es cuando se dice que Rusia tiene un plan de atacar a Europa. Pues claro que tiene un plan de atacar a Europa, pero igual que nosotros tenemos un plan de atacar a Marruecos o defendernos de un ataque de Portugal o de Andorra que se enfade. O sea, quiero decir, cualquier Estado mayor moderno tiene que considerar sus potenciales escenarios de conflicto, y el hecho de que cuenten con ellos pues entra dentro de la lógica de las cosas. Ese es el sueldo. O sea, tú trabajas en una empresa y dices y si la competencia se mueve, es que no lo teníamos previsto porque a ver si nos iban a mirar mal. O sea, es un poquito naif esto de que se esté hablando de que malos tienen planes, ¿no? O sea, claro que sí. Y además yo creo que están en condiciones de implementarlos un poco. El planteamiento de que Ucrania ya no da más de sí, yo creo que todo lo tenemos claro, y que realmente lo que estamos haciendo es alimentar a un enfermo terminal en la UBI para que nos llegue hasta noviembre, que es cuando repartimos la herencia y no discutimos los hermanos, ¿no? Entonces,
esa situación es desgraciadamente en la que estamos. Y lo digo con tristeza porque detrás de esta ironía hay muchísimo sufrimiento que estamos prolongando innecesariamente. Desde luego, muchísimo sufrimiento que se prolonga en Ucrania, que se va a prolongar aún más, además, con este paquete de ayuda por parte de Estados Unidos. Antes de terminar, os quiero preguntar precisamente por esto, por el paquete de ayuda de Estados Unidos, la visita hoy de Blinken a China y las acusaciones cruzadas entre China y la OTAN. Jesús, decía China que la OTAN ha sido el principal culpable del conflicto en Ucrania. No sé cómo ves también estas declaraciones que últimamente está lanzando Stoltenberg. Parece que ya no solo apunta a Rusia, también se habla mucho de China, también de Irán. Parece, bueno, pues que el foco se está expandiendo, ¿no? Lo que pasa es que Joe Biden necesita no llegar tan derrotado en diferentes frentes. Entonces, el hecho de estar impulsando desde hace meses esta ayuda multimillonaria para Ucrania de más de 60,000 millones de dólares, no es que sea poco, es mucho comparado para otros países, pero hay que reconocer que Estados Unidos, en un momento en donde están muy deplorables sus servicios de salud, sus servicios de infraestructura, a pesar de que se aprobó en 2016 una ley bipartidista y después en 2021 se reafirmó para modernizar la infraestructura, Estados Unidos paga casi 900,000 millones de dólares, Sergio, en el manejo de la deuda multitrillonaria, es decir, la deuda casi 34 trillones de dólares, una cantidad de dinero que ni siquiera nos podemos imaginar físicamente, y nada más el puro manejo de la deuda ya en 2023 superó el gasto militar, que es el más escandaloso de todos, de más de 800,000 millones de dólares. Uno se pregunta, cuando ves a un país como Estados Unidos, que se va debilitando su institucionalismo, que tanto ha impulsado y que tanto presume a los cuatro vientos, e invertir más en la guerra y en fortalecer sus capacidades materiales internas que le ayuden a mejorar también cualitativamente, más allá de lo meramente cuantitativo, y que siguen apostándole, a pesar de que cada año están luchando en el Congreso por elevar el techo de la deuda para que no se les cierre el gobierno, y que se dan estos lujos de estar enviando dinero aquí, dinero más allá, dinero para allá. Me parece un despropósito, pero ya lo tiene claro Lloyd Austin III, el actual secretario de Defensa. Dice, bueno, finalmente en el mediano plazo esto regresa para acá. Joe Biden necesita llegar a noviembre no tan derrotado, en lo que parece que será sí una derrota. Y cuando decía hace un momento Eduardo de llegar con un moribundo Ucrania a noviembre, también lo decía José, es que hay probabilidades de que gane Trump, y Trump no necesariamente simpatiza con Zelensky y no necesariamente le simpatiza tener abierto el frente euroasiático. Trump preferiría ir a activar el otro frente, el Asia-Pacífico, en donde justamente mientras Xi Jinping le decía a Antony Blinken que el eje de su relación debería seguir siendo el respeto mutuo, la coexistencia pacífica por las capacidades destructivas que tienen los dos países y la cooperación en beneficio mutuo, en realidad lo que fue a decirle Blinken es prácticamente irlo a amenazar a su casa, diciéndole que pues China estaba haciendo muy mal en apoyar a Rusia, porque Rusia sin China no estaría aguantando, resistiendo lo que está resistiendo en Europa. Y me parece muy descarado, Sergio, porque Blinken va a donde Xi Jinping, a su casa, a decirle, no es bueno que sigas apoyando a Rusia porque nos está afectando nuestros intereses y los de nuestros aliados europeos, pero al mismo tiempo está potenciando el Quad, en donde participan enemigos jurados de China como India, como Japón, al que está cada vez activando y permitiéndole más cosas a Estados Unidos, a Australia y el mismo Estados Unidos. Y por otro lado el AUKUS, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que prácticamente su única razón de ser es la razón de ser de la OTAN, pero en el Pacífico. La OTAN contra Rusia y Quad y AUKUS contra China. Es un verdadero derroche de cinismo, y le decir, átate de manos, no respondas, mientras nosotros potenciamos a nuestros enemigos y te seguimos presionando en tus líneas rojas. Me parece que la cuerda se va a tensar en el Pacífico, y para nuestra desgracia en México, en la frontera sur también con México, y si llega Trump, pues se relajará
el escenario euroasiático y finalmente allá podrán respirar. Pero algo que dijo Eduardo, y con eso cerraría esta intervención, sería justamente el cómo quedará Ucrania cuando el mismo ministro Kuleva acaba de informar recientemente, hace un par de días, que se cancelan, que definitivamente se suspenden todos los servicios consulares para aquellos varones mayores de 18 años que hubieran abandonado Ucrania y que no están dispuestos a dar su vida por el país. La pregunta es, ¿en realidad están dando la vida por el país o por intereses extranjeros que han sometido y condenado a su país a morir en picaderos de carne, querido Sergio? Como bien dices, ¿no? Parece que la situación está complicada en Ucrania, lo muestra pues esto que comentabas de Kuleva, también que Polonia o Lituania estén forzando a los ucranianos a volver a pelear, cuando obviamente se han ido porque no querían. Pero, José, quiero preguntarte precisamente por una cosa que acaba de comentar Jesús, un poco la hipocresía de Blinken, ¿no? Va a China a decirle que no apoyan a Rusia, pero acaban de anunciar un paquete de 61.000 millones hace apenas 2 días, ¿no? Es complicada la papeleta para Blinken, ¿eh? No sé cómo has visto esta situación y por qué presionan tanto a China. Bueno, yo es que creo que Estados Unidos tiene una política muy cortoplacista en política exterior en muchos campos. Sí. Y bueno, una de esas consecuencias es, yo creo que uno de los golpes maestros de la diplomacia americana fue cuando Kissinger supo lanzar a China contra la Unión Soviética. Claro. La nueva diplomacia americana ha conseguido todo lo contrario, es montar un colosal bloque eurasiático que ya en sí mismo, digamos que es invencible, no hay poder en la Tierra que pueda frenar a China y a Rusia juntas, pero es que además ese bloque eurasiático se ha constituido en un imán de todos los países que no quieren tener nada que ver con Estados Unidos. Cualquier país que quiere cerrar relaciones o liberarse del yugo americano, pues tiene ahora mismo un núcleo colosal formado en Asia, que además tiene pues un control económico pues sobre el petróleo de Irán, sobre excelentes relaciones con Arabia Saudí, en fin, que ofrece una gran serie de ventajas a cualquier país que no quiere tener nada que ver con Estados Unidos ni con el dólar, que bueno, yo me imagino que Blinken no llega como vencedor, Blinken llega como una especie de pedigüeño o de no sé, de agente de empresa en quiebra que intenta evitar que se... A mí es que Estados Unidos me recuerda mucho a la España de 1640, en el sentido que gasta cantidades inmensas de dinero, se mete en unas cantidades de líos y de follones en cualquier principalito alemán o en cualquier lugar de, no sé, recordad que en aquella época España incluso activaba frentes en el Báltico. Entonces, bueno, pues algo parecido es esto, pero le está pasando a Estados Unidos, que es una especie de gigantesca boca que traga dinero, que va a fondos financieros internacionales, porque realmente el pueblo americano está pasando las canutas, con perdón por la expresión, y el Blinken lo que está haciendo es, bueno, poner parches. Es como una especie de fontanero que va arreglando las tuberías de una casa que se está cayendo. Y realmente me imagino que los chinos lo verían muy divertido. Yo me acuerdo hace unos años, creo que fue Jake Sullivan, que dijo que, bueno, que fue a China y les dijo a los chinos que, bueno, que dejasen a Estados Unidos acabar con Rusia y cuando acabasen con Rusia que ya se encargaría Estados Unidos de China. O sea, estos son los tipos que dirigen la política exterior de Occidente. O sea, tenemos lo que tenemos porque las clases dirigentes, bueno, lo que era la antigua diplomacia, que hasta los años 80-90 funcionaba relativamente bien, pues se ha llenado de una especie como de selección a la inversa y tenemos unos señores gobernando esto que, bueno, yo soy ya mayorcito, yo me acuerdo qué gobiernos había en España cuando yo tenía 20 años y veo los que hay ahora. Y la caída del nivel es colosal y pasa lo mismo en toda Europa. O sea, no podemos comparar a, yo que sé, a Chirac, a Kohl, a, no sé, incluso antiguamente a De Gaulle, a Adenauer, a todos estos personajes con lo que hay ahora. Es que lo que hay es de muy bajo nivel. Bueno, pues para subir el nivel, Eduardo, antes de terminar, quiero saber también tu opinión, un minutito, cómo ves la relación entre China y Estados Unidos y la presión que está haciendo precisamente Estados Unidos, porque dice, bueno, que están apoyando mucho a Rusia y que sin el apoyo de China dice que no podría mantener la situación en Ucrania. Claro, yo muy brevemente. A mí me viene a la cabeza un libro muy interesante de Brzezinski, que era El Gran Juego, en el cual señalaba precisamente eso. El gran enemigo es China, lo que tenemos que hacer es aliarnos con Rusia porque realmente la amenaza va por ahí. Realmente lo que ha creado es, como dice José, un grupo en donde se apuntan todos los
agraviados del mundo y todos los desgraciados, ¿no? Y son muchos. Yo creo que esto de China me suena un poquito a la película Casablanca. Por favor, detengan a los sospechosos habituales. Es decir, vamos a ver, esto es como meter a Pilatos en el credo, ¿no? O sea, quiero decir, Rusia no le está sacando las castañas del fuego China, ni mucho menos. Es decir, en este momento, y creo que no es el planteamiento. Muchos dirán, es que permite dar salida al petróleo y eso le mantiene vivo. Hay muchas más cosas detrás de todo eso. Eso es muy importante. Y por último, y solo para cerrar, diría que efectivamente, y lo habéis señalado vosotros en vuestro newsletter de hoy en Negocios TV, la inflación, el fantasma de la inflación en Estados Unidos es brutal. Gastarse el dinero en armas en un momento como este es cuando menos frívolo y nos lleva a pensar en la pregunta que te haces siempre que ves una novela de Hercule Poirot. ¿Quién saca beneficio de esto, ¿no? Y ya lo ha dicho Jesús, es la industria armamentística y unos intereses espurios. Bueno, pues hoy también se han llevado sustitos, desde luego, en Estados Unidos con el PCE, con la inflación, así que no están, desde luego, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, tampoco estamos para presumir mucho aquí en Europa. Muchísimas gracias a los tres, Jesús, José, Eduardo. Un placer contar con vosotros un día más. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias a vosotros. Saludos a todos. Un placer. Nosotros seguimos pendientes de la información geopolítica, económica. Hacemos una pausa, unos minutos, y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.